cariño. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de las noticias de la semana. Como cada viernes, es un gusto acompañarlos. Soy Camila Carvajal y esta noche se sube al andén Juan Esteban Quintero. Hola Juan, bienvenido. Camila, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por subirme hoy al andén, acompañarlos en esta bonita noche. Será un andén diferente porque fue una semana en la que de verdad el Congreso trabajó 24/7. Bastante agitada, Camila, con todo lo que tiene que ver con reforma pensional, laboral, código electoral, que se hizo un anuncio muy importante y es que ya pasó a segundo debate ese cambio que quiere hacer el gobierno nacional y por supuesto siempre agitado el Congreso. Siempre agitado. Ya a ese código electoral le quedan 2 debates de 4, pero estamos pendientes del resto de reformas del presidente Gustavo Petro. Pero ¿sabe esta semana también de qué fue? ¿De qué fue, Camila? De la esperanza, que sí, que no sabemos, que si están vivos, que si ya los encontraron, que dónde están los 4 pequeños, los niños desaparecidos en la selva, en una de verdad novela que el mundo entero está siguiendo, porque nuestro país ocupó titulares en Estados Unidos, en Europa, en Londres. Llegamos hasta el otro continente por esta historia de los 4 pequeños que salieron con vida del accidente aéreo, pero del que el presidente pues cometió el error, mal informado, de buena fe le informó al país que los niños habían aparecido y finalmente no fue así como lo contó el presidente. Y lastimosamente también escuchar el testimonio que han dado tanto Aerocivil como el ICBF, en donde en realidad sí se cometió un error al parecer, Camila, y no hay claridad de si están o no están vivos estos niños. Estos niños que siguen siendo la noticia en nuestro país, mientras la familia de estas comunidades indígenas han levantado la voz de protesta, porque lo que queda claro con los problemas de comunicación de la semana en el presidente Petro, su cuenta de Twitter, la Casa de Nariño y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la mitad, es que esa región de Colombia, lo que nuestros políticos llaman la Colombia profunda, sigue siendo una región olvidada. Imagínense que buscando a los niños nos enteramos que estas comunidades se siguen comunicando por el radiecito, por el walkie-talkie, por la señal de humo, literalmente, porque no ha llegado la tecnología. Así es, Camila. Selva profunda era lo que estaban estos niños y bueno, esperemos que se logre... Que lleguen más noticias. Se logren tener noticias de estos niños. Sí, señor, pero también fue la semana de Ecuador. ¿Qué tal lo que pasó con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso? Primero fue Perú, para que veamos cómo es de calmado nuestro continente. Después es Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada. ¿Eso qué significa? Que se acaba su periodo presidencial, pero también se acaba el de todos los asambleístas, el equivalente al Congreso, y llama a elecciones. Volverán a barajar políticamente en Ecuador. Camila, desde el Consejo Nacional Electoral de ese país ya anunciaron que tienen 7 días para decir cuándo se dará una nueva elección, que tiene que ser en un plazo de 90 días. Eso sí, hay la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso vuelva a ser elegido en esta oportunidad. ¿Puede volver a estar ahí? En caso de que los ecuatorianos decían, fue una jugada política que al parecer puede que les salga bien, como no les salga bien. Usted que es tan experto en estos temas fuera de Colombia, ¿sí le alcanza el capital político a Lasso? La imagen está muy golpeada por tantas investigaciones. Yo no creo que vuelva a ser presidente. Bueno, y es difícil porque también Rafael Correa tiene un pulso político muy importante en Ecuador y precisamente esa fue una de las razones que tuvo Lasso para acabar no solamente su presidencia, sino también el legislativo. Toda la presión que tenía de la oposición. Es la semana del remesón en la policía. Ya hay nueva cúpula. Ha acomodado a sus generales el nuevo director de la policía, el general William René Salamanca. Hay nuevos directores en muchas unidades. Pero también es la semana, usted lo decía al principio, de las reformas, y de eso vamos a hablar esta noche en el andén, porque se subirán los distintos representantes y senadores para explicar qué pasó con 4 temas fundamentales: reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud y código electoral. Así que bienvenidos. En segundos se sube al andén nuestro primer invitado para hablar de la reforma pensional. Esto es el andén. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén.
Bueno, Juan Esteban, y es el momento para hablar de la reforma a la salud. Y entonces ese fue quizá uno de los proyectos más importantes esta semana en el Congreso. Para eso le tengo invitado esta noche que se sube a El Andén, a el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Representante Alfredo Mondragón, uno de los hombres de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Bienvenido al Andén, un gusto escucharlo. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, saludar este nuevo momento de reforma en el país. De muchas reformas que son el tema de esta noche, hablemos de la reforma a la salud. ¿Cuál es su balance en lo que pasó esta semana? Hubo un día en el que se tuvo que aplazar la discusión, de fondo ya se empezaron a aprobar pues muchos de los artículos, pero falta el corazón de la reforma. ¿Qué balance hace usted? Bueno, la verdad es que avanza el proyecto de ley. El proyecto de ley son artículos que están relacionados, por lo tanto, cada artículo que se aprueba es ir configurando la estructura de la reforma. Son artículos muy importantes y que infortunadamente la oposición se negó, pero por ejemplo, el artículo que tiene que ver con el Plan Nacional de Salud Rural, que es un compromiso del Estado con los acuerdos de paz y que tiene que ver de cómo se le garantiza la salud a los campesinos, a indígenas, afros, a todas estas personas de las zonas más dispersas y rurales del país. Logramos un artículo muy importante que tiene que ver con el sistema mixto. Estamos garantizando un sistema mixto en la prestación, es decir, que se siguen las clínicas, se siguen los hospitales y algunos prestadores que tengan composición mixta. Esto tiene un propósito de aprovechar toda la estructura que se ha construido durante años, tanto en el sector privado, y esperamos también la aprobación de los artículos que tienen que ver con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, porque los hospitales sí los han venido destruyendo y deteriorando durante muchas décadas. Así que hay avances muy importantes y yo espero que efectivamente se logre aprobar completa la reforma a la salud. Doctor Mondragón, un saludo especial. Juan Esteban Quintero, yo quisiera preguntarle, aún no hemos llegado a esos artículos en donde se va a verificar o hacer un seguimiento de si en realidad la reforma de la salud se está llevando a pie, si se está cumpliendo en todo el territorio nacional. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para ir verificando si en realidad el servicio se está prestando en todos los lugares del país? Y aprobar esos artículos que así lo prometen, de llevar la salud a las regiones más apartadas. Bueno, mira, yo espero, ojalá, la buena voluntad de las EPS, porque esa ha sido la queja durante décadas, de que a la población le ha tocado que interponer decenas, miles, cientos de miles de tutelas para poder acceder a la prestación de salud. Solamente el año pasado se presentaron en Colombia 1.200.000 PQRs, es decir, aparte de las tutelas, las PQR, y esto ha sido una forma de que pues la ciudadanía pues reclama mucho de que la CPS no le ponga barreras de acceso a través de las autorizaciones. Nosotros esperamos que en este periodo de transición que van a seguir funcionando las EPS pues se pongan las pilas y no sigan impidiendo el acceso oportuno a la población a los servicios de salud. Para eso necesitamos ampliar las facultades a la Superintendencia de Salud para que garantice que se le preste de manera oportuna. Por ejemplo, nosotros aprobamos uno de los artículos que es el principio de celeridad en los reclamos y quejas, que efectivamente las EPS que van a estar en un periodo de transición cumpliendo funciones similares a las actuales, pues de verdad no terminen sacrificando nuevamente el derecho a la salud de la población. Y lo que buscamos también es que en la medida que esta transición pues se fortalezcan efectivamente los prestadores, y se van a fortalecer por la vía de hacerle el giro directo a los prestadores, sean clínicas u hospitales, para que funcionen mejor, que no tengan esa especie de peaje que se convirtieron las EPS de intermediación financiera, sino que les lleguen los recursos, y si se liberan de ese intermediario, pues esos recursos tienen que redundar en mejores condiciones laborales en el sector público y privado, redundar en atención oportuna, porque el giro directo, ¿cierto?, el pago oportuno, pues les va a permitir que funcionen mejor, y creo que va a ser nosotros lo que estamos generando un ambiente jurídico para que haya un proceso progresivo de mejoramiento de las condiciones de salud de los colombianos y las colombianas. Por supuesto que es muy complicado hacerlo de un día para otro, porque es que este sistema de salud nos dejó a 630 municipios en sus zonas rurales sin ningún centro de atención. Así que también estamos pensando en fortalecer de manera más inmediata una institución de salud itinerante con apoyo del ejército, de la policía, para poder entrar a esos territorios dispersos, pero también grupos extramurales para cuando si no está la institución física, pues vaya la población a atender.
Yo creo que van a ser varios mecanismos para poder asegurar lo que dijo Juan Sebastián. ¿Es tu nombre, cierto? Qué pena. Sí, Juan señor, Esteban. Juan Esteban. Doctor Mondragón, de lo Juan aprobado Esteban. hasta ahora, ¿qué es lo más importante para usted en esta reforma a la salud? No podría decir, o sea, voy a contestar, pero no por eso quiero desconocer lo otro, pero quiero reivindicar algo. Quiero reivindicar que el artículo que plantea el Plan Rural de Salud Rural es un aporte muy grande y es un triunfo para las zonas dispersas y rurales de Colombia, para los campesinos, las campesinas, los indígenas, los afro, que son las poblaciones que principalmente están en estos sectores. Da unas condiciones para empezar un proceso progresivo de garantías de derechos de salud a través de un plan. Me parece muy importante la que dije ahora y es el tema del principio de celeridad sobre el tema de las quejas y reclamos. Nosotros necesitamos, ¿qué dice ese artículo? Dice que la superintendencia podrá establecer medidas cautelares, actos administrativos que harían medidas cautelares cuando la población presente un caso de urgencia, ¿cierto?, de riesgo de salud, para que se le atienda de manera oportuna. También dice que para recoger información cuando hay una queja no pueden pasar más de 72 horas y que esos procedimientos burocráticos no pueden estar del derecho a la salud, es decir, que si la situación es inminente le pueden decir que tienen que estar 72 horas y que debe atender a la población. Yo creo que es muy importante lo que se acaba de establecer también, uno de los artículos es un régimen laboral, una base jurídica para reclamar un régimen laboral especial al personal de salud y creo que estamos logrando concatenar elementos integrales que es lo que busca la reforma a la salud. Claro, doctor Mondragón, eso como el balance de la semana de lo que se aprobó. Usted es de la bancada de gobierno, es representante del pacto histórico. ¿Cómo van esas negociaciones con los partidos, aquellos que eran tan cercanos al gobierno y que por esta reforma a la salud ya no lo son tanto? Sabe muy bien que le hablo de conservadores, liberales y la U. ¿Cuál cree usted que es la parte más polémica que falta discutir a ver si logran aprobar de esta reforma? Pues mira, tengo que salir a votar en unos segundos, pero entonces lo que yo planteo es lo siguiente. Creo que el debate es lo que nos ha permitido acercarnos frente tal vez a ruidos que se han generado desde las direcciones de los partidos. Lo que hemos dicho es que esto es un proyecto que nos toca analizarlo, discutirlo y aprobarlos a nosotros, los congresistas, y nosotros los congresistas somos los que nos hemos sometido al seguimiento y al ojo, digamos, de revisión, de observación de la ciudadanía. La ciudadanía nos ha dicho, nosotros queremos que hayan cambios reales y la reforma tiene que ser real. Es decir, no es para cambiarle el nombre a las EPS, sino para que hayan cambios reales, es decir, protección de los recursos públicos para que no haya corrupción, ni que haya ineficiencia, ni en lo público ni en lo privado. En ese caso, yo creo que nos ha permitido acuerdos y por eso la mayoría de los artículos que hemos aprobado han sido en algunos momentos con liberales, en algunos momentos con los de la U. Ahí tenemos encuentros, desencuentros, pero lo que hemos demostrado es que comprendiendo la complejidad y la importancia de los artículos y de la reforma, pues vamos llegando con más o menos acuerdos en términos de la otra. Lo que yo quiero decirles con esto es que la responsabilidad de nosotros como Congreso se tiene que reflejar en cumplirle al país y por eso hemos tenido unas muy buenas votaciones aquí en la comisión. Es su balance, él es Alfredo Mondragón, es representante a la Cámara de la Comisión Séptima, uno de los hombres que está, Juan, precisamente allí al lado de la reforma a la salud y el pasito a pasito que va dando para buscar luz verde. Doctor Mondragón, gracias, nos volvemos a subir al andén cuando sepamos en qué termina esta discusión alrededor de uno de los proyectos más importantes. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Me llaman y me subo al andén nuevamente. Volvemos a subirnos al andén, sin duda. Aquí nos escuchamos los jóvenes, el lenguaje de jóvenes con estos temas, así que habrá que esperar, Juan, qué pasa con este proyecto, que es de los más polémicos, porque además acuérdese usted, es el de la ministra o exministra Carolina Corcho, el que le costó el puesto a los primeros integrantes del gabinete Petro. Así es, Camila, pues ha generado mucha expectativa también porque si nos ponemos a mirar, quizás nosotros aquí en la capital no somos tan conscientes de todo este tema de la reforma a la salud, porque de alguna manera uno sabe que en Bogotá, que en Medellín, que en Cali se encuentran, digamos que las mejores instituciones para brindar ese servicio de salud, pero esta reforma eso es lo que busca, acercarse a las regiones, conectar con las personas que se encuentran en los lugares más alejados y remotos, y por eso es que ha generado tanta expectativa saber qué va a pasar con esto, que está desde enero, ya de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya lleva varios meses y se acorta el tiempo cada vez más porque ¿sabe qué es lo grave?
en esa misma comisión se tramita la reforma laboral. Y entonces estos representantes tienen de verdad la papa caliente de las reformas más importantes. De la reforma a la salud, ya lo invito a que escuchemos otro de los proyectos más importantes de esta semana. En el Congreso hacemos una nueva pausa en segundos. Aquí en el andén, otro representante para hacer su balance de esta, la muy movida semana legislativa en el Congreso. Una pausa, esto es el andén. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Seguimos esta noche en el andén. Juan Esteban, ya hablamos de reforma a la salud. Sí, señora. Y entonces otra de las reformas que nos puso a muchos, sobre todo a los jóvenes, a sacar la calculadora fue la reforma pensional. ¿Usted está pensando que vamos a llegar a la edad, a las semanas cotizadas que podemos? Yo creo que eso es un misterio. Es un misterio porque es una deuda histórica la que tiene el país con este tema de reforma pensional. Sí. Incluso los jóvenes a veces no lo entienden mucho porque no han tenido que vivir ese trámite de los diferentes cambios que ha tenido Colpensiones. Por eso con el representante Felipe Jiménez pues nos va a aclarar un poco esto qué significa para los jóvenes, porque creo que esa es la gran duda que tienen muchos en este momento. Usted se me anticipó. Sí, señor, le tengo otro invitado, otro de los representantes ahora de la Cámara que nos va a hablar de esta reforma, de la reforma pensional. Él es Felipe Jiménez, representante. Buenas noches, bienvenido, gracias por subirse al andén. Muy buenas noches a todos, un saludo especial a ustedes allá en la mesa y a todos los que nos escuchan y nos ven también del programa El Andén. Encantado de estar con ustedes. Bueno, representante, ¿qué pasó esta semana con la reforma pensional? La lupa puesta de pronto en la reforma laboral, en la de salud, pero también hay avances en esta, que es otra de las reformas más importantes del gobierno. ¿Qué balance hace usted esta semana de la reforma pensional? Pues la reforma pensional debe estar próxima, si el gobierno quiere cumplir el calendario que se propuso con estas tres reformas, la de salud, la pensional y la laboral. Recuerden que nosotros ya estamos que cerramos este año legislativo y tiene que estar próxima a radicarse su proyecto de ley. Aún no se conoce un texto definitivo y en esto es muy bueno que se informe la gente. Yo no he visto socialización en el tema, no nos han llamado a socializarnos a los diferentes partidos ni a acordar un texto puntual. Aún están, y precisamente el gobierno ha puesto toda su atención, la mayoría está concentrada en hoy, que están en debate de comisión séptima para el tema de la reforma a la salud y prontamente pues, la reforma laboral. Entonces veo muy enredadas pues, la primera la salud, la segunda la laboral, y no sé en qué quedará el tema de la pensional. Es un enredo completo, Sí. por lo coyuntural que ha sido. Y le digo algo, el principal problema ha sido la falta de socialización y de concertación en cada una de las tres reformas. Usted habla de falta de concertación y al otro lado es la ministra de Trabajo con sus viceministros la que dice que la reforma pensional esta semana como balance tiene reuniones con los partidos para entender para dónde vamos en el texto definitivo. Es decir, usted que está allí metido y que le lleva el minuto a minuto la reforma, ¿cree que aquí hay una falencia o error del ministerio? ¿Dedicarse solo, por ejemplo, a la reforma laboral y dejar un poco al lado el debate con la pensional? Sí, no solamente el ministerio actual, en general del gobierno. Ha pasado cero y van tres, yo creo que con esta. Pasó en la de la salud y pasó en la laboral. Y ahora en la pensional va a pasar lo mismo. Hay unas preocupaciones muy serias en torno a estas reformas. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Señor. Y creo que me puedo adelantar un poco a esto y a la discusión que va a girar en torno a la pensional. Se está tratando de un debate que no es técnico en la mayoría de la socialización de las reformas y de qué tienen de bueno y no, sino que es muy ideológico los debates. A mí me parece que cada ley se tiene que sostener con argumentos, tiene que primar las ideas frente a esto sobre todo, y
la ideología obviamente siempre está en los proyectos de ley, pero no puede basarse más del 90% en el debate en esto, porque yo soy legislador y a mí lo que más me interesa es que el proyecto de ley que saquemos adelante sea provechoso para todos los colombianos, como ustedes los ciudadanos que son electores, pues lo que más les interesa es que se dé un debate con altura, un debate con ideas, un debate con cifras, y eso no está pasando en el país. Claro. No sé qué va a pasar en la pensional, pero le digo, 0 y van 2. Ahí, si mal antecedente al menos. Si usted revisa los debates que se están haciendo en la Comisión Séptima sobre temas de la salud, sobre el que puede iniciar la semana entrante con el tema laboral, pues ahí está. Es un tema totalmente ideologizado, y empezando por los ministros. Vamos a ver qué pasa con esto. Representante Andrés Felipe, yo sí quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver un poco más con los jóvenes. Digamos que las personas que llevan mucho tiempo cotizando pensión tienen muy claro cómo es el sistema de los públicos y los privados, pero las personas que apenas van por su semana número 100, ¿usted qué le podría decir a esas personas? ¿Cómo va a cambiar esta reforma pensional al mecanismo que ellos están utilizando para tener un futuro próspero de alguna manera? Mire, la reforma actualmente nos modifica mucho a la pensión o al monto de pensión que podemos aspirar a tener cada uno de nosotros. El presidente Petro planteó esta reforma, y su principal, creo que bandera, es que todos los adultos mayores tengan acceso a una pensión o a un subsidio. Y yo creo que a ninguno de nosotros como colombianos pues estamos en contra de esta idea. Es una idea muy respetable, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Entonces, revisemos, por ejemplo, el pilar contributivo, y ese es un cambio que tienen que saber los jóvenes sobre todo. Yo cotizo hoy en Colpensiones, lo he hecho toda mi vida, desde que estoy vinculado y he elaborado, he tenido periodos en el que he estado desempleado, y hoy en Colpensiones, que sería el régimen y el pilar contributivo, pues usted puede cotizar hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y el resto de la cotización la tendríamos que hacer cada uno en un régimen o en un fondo privado. ¿Y esto a qué nos afecta a nosotros? Uno, la aspiración pensional que podemos tener si llegamos a tener una pensión cada uno de nosotros como contribuyentes. Eso es lo principal. Y sobre la bandera de la reforma pensional que les estaba contando, que todos los adultos mayores pudieran tener acceso a una pensión o a un subsidio, pues hay que revisarla, porque yo le cuento, se trata de la renta vitalicia, y la mayoría de personas que hoy cotizan, la mayoría de personas que la recibirían, que la recibirían no cotizan. Y sobre todo, hay otra renta vitalicia que podrían recibir algunas personas que no tengan más de 900 semanas, pero que tengan la edad. Sí, que no alcancen a cotizar. Aquí hay un problema puntual, y la mayoría de esas personas cotizan si acaso por un mínimo. Entonces lo que recibirían no pasaría los 30.000 pesos. Entonces miren que cuando uno empieza con una bandera y cuando ve que los beneficios a la hora puntual no son tan buenos, entonces la reforma pensional pues lo deja uno como con dudas frente a si será tan bueno frente al régimen actual que tenemos o no. Como todavía no hay texto, y usted ha sido muy insistente en eso, representante, porque sabemos que aquí cualquier cosa se puede decidir antes de radicar la ponencia y de radicar en general la reforma pensional, quisiera saber su opinión de la que fue una de las noticias de la semana. Ante ustedes allí en el Congreso estuvo el ministro de Hacienda y sorprendió al país diciendo que si se aprueba la reforma en el régimen público, le hace Colpensiones, la pensión más alta será de 2 millones de pesos. ¿Cómo decirle y explicarle eso a un joven del país que sueña con pensionarse como hasta ahora lo han hecho muchos colombianos, pues en todos los sectores, el privado y el público, que tienen pensiones más altas? Sí es el momento de acabar las altas pensiones en Colpensiones. Eso de alguna manera no está desincentivando el hecho de que haya que cotizar a pensión al fondo público, pero de entrada el trabajador ya sabe que su pensión será de 2 millones de pesos. Lo dice el ministro de Hacienda. ¿Usted qué opina?
Es que mire, y hay que tener, los jóvenes lo tienen que tener claro cada vez que uno empieza una vida laboral. La pensión es un ahorro de cada uno de los colombianos. La pensión no hace parte del Estado. O sea, a nosotros no nos están regalando nada cuando trabajamos toda la vida y queremos tener acceso en nuestra vejez pues, a una pensión. Yo creo que es muy delicado precisamente porque un joven que está empezando su vida laboral dice, ¿y yo para qué cotizo entonces? Dos, es un mensaje muy errado a los jóvenes que han trabajado toda una vida, que han luchado por tener un empleo digno, que se han especializado, que se especializan con la idea de tener acceso a unas mejores condiciones de vida y salariales. Y eso se retribuye también a quien uno aspira en la vejez, con el tema de la pensión. Y hay otro problema aquí muy grave, y es un problema de la formalización del empleo. Entre más personas formalicemos y entre más personas contribuyan al régimen, el régimen podrá tener una mejor sostenibilidad en el tiempo. Pero si ustedes se fijan, lo incoherente que es presentar una reforma pensional con la actual reforma laboral que está y el impacto que puede tener, no solamente en el empleo formal, sino en la formalización. Y acá son palabras textuales del ministro. Venga, es que el ministro, hay una cifra del Banco de la República, de un estudio que a mí me parece muy serio, y es que la actual reforma laboral va a acabar con 450.000 empleos. Y el ministro dijo esta semana en comisión, no, venga, es que el banco no quiso decir eso, sino que lo que quiso decir es que sus empleos no se van a perder, sino que ya no van a ser formalizados. Entonces miren la incoherencia y lo que el efecto nocivo que puede traer inicialmente la reforma laboral, directamente esta reforma pensional que está por debatirse. Pero, como dije en otro espacio, aquí en el Congreso, pues uno viene hablando de unos proyectos de ley y antes de que se radiquen, pues estamos hablando de algo y cuando se radican y empiezan las mesas de concertación, sale una cosa totalmente diferente y de comisión puede salir algo completamente diferente. Hoy estamos hablando y en 15 días puede pasar una cosa diferente, inclusive puede ser hasta más gravosa. Es de eso mismo le queríamos hablar. ¿Cómo ve esos ánimos políticos en el Congreso? ¿Cómo ve ese diálogo? Si ve que hay disposición de concertar esta reforma, de sacarla adelante, porque nos hemos dado cuenta que ha sido duro no solamente llegar a este punto de la discusión, sino así ha sido con todas las reformas que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro. Mejor dicho, déjeme yo aquí complemento esa pregunta. ¿Los partidos le van a caminar a la pensional o usted qué ambiente está sintiendo de cara a esta reforma? Lo mismo que les dije al principio, la gran falencia del gobierno ha sido la imposición y no la concertación y la incitación al diálogo. Aquí juegan un papel fundamental los ministros. 0 van 2, otra vez digo, con la salud pasó No, lo pero mismo. eso es lo políticamente correcto, está muy diplomático. ¿Usted cree que le van a caminar esos partidos como el suyo, como el liberal, como el de la U a esta reforma pensional? Entonces con la de salud pasó lo mismo y nos vimos forzados a no ceder ante las imposiciones porque se habían hecho acuerdos puntuales con el gobierno. Es una falta de respeto que si yo me gasto un tiempo con unos técnicos y llego a unos acuerdos puntuales y sorpresa, después los acuerdos no se cumplen, sino que surgen nuevas disposiciones en los proyectos de ley. En la laboral no hubo concertación absoluta, nada, ni siquiera por con eso los radicaron gremios. 2 ponencias al final. Ni siquiera con los gremios. Y en esta, pues parece que el modus operandi del gobierno es el mismo. Entonces, yo como legislador me pregunto si nosotros somos... dentro de comillas y dentro del principio democrático, somos la representación de los colombianos. Por el Congreso votaron más de 18 millones de colombianos. Pues lo primero que deberíamos hacer es sentarnos en una mesa de concertación con los diferentes partidos políticos. Pero hoy, como está el ánimo, no veo voluntad. No veo una voluntad puntual del gobierno. Representante, ¿usted qué le diría a los jóvenes? ¿De qué manera usted los va a cautivar para que ellos de alguna manera apoyen esta reforma pensional que en el papel puede que ellos no salgan tan beneficiados como lo mencionábamos con ese futuro que podría ser no tener una alta pensión, pero sí buscar una Colombia un poco más equitativa? Es que
Eso es lo que se les debe dar claridad a los jóvenes, y uno que se informe muy bien para que en ciertas declaraciones, cuando yo llego y le digo que la bandera de este gobierno es que cada adulto mayor tenga una pensión y que tenga acceso o a un beneficio del Estado, pues informémonos bien, porque puede que esos beneficios no sean tan provechosos. A los jóvenes hoy en su mayoría, pues muchos votaron por un cambio, y yo no sé si se lo están viviendo hoy en día o no, Sí. y muchos de los colombianos si se arrepentirán o no. Yo soy un partido conservador, yo no voté por el presidente Petro. Yo llegué acá con buena voluntad y con la intención, uno, de apoyar las iniciativas del gobierno que estuvieran, pues, que fueran en provecho para todos los colombianos. Y, por ejemplo, en esta reforma pensional, yo sinceramente no veo la necesidad de cambiar el régimen actual de pensiones que tenemos bajo estas condiciones. Claro. Esperemos, porque esta discusión está empezando. Pero yo le digo algo para terminar. Y lo más curioso de esto es que los jóvenes somos los que nos vemos más afectados frente a la reforma pensional, y frente a la laboral también, y la de salud. O sea, es que es muy lógico que el target y el electorado puntual del gobierno sea afectado directamente y de manera nociva por las reformas. Usted que es representante conservador, bueno, ya independientes, porque arrancaron siendo un partido de gobierno, conservadores petristas, dijeron muchos y así los bautizaron en muchos medios de comunicación. Hoy son independientes. Esperemos, representante, esta discusión en qué va. Volvemos a subirnos con usted al andén cuando avance esta reforma, cuando tengamos texto definitivo, para que nos siga contando, para que nos ayude a entender a los jóvenes del país en qué va la reforma, en este caso pensional. Es Felipe Jiménez, representante del Partido Conservador. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el andén. Gracias, y nos subimos en una próxima oportunidad. No, el gusto es mío, y siempre atento a todas estas invitaciones. Miren que es muy importante informarle bien a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, qué se debate en el Congreso, qué hacemos los congresistas, que muchos no tienen ni idea qué hace puntualmente un congresista. Entonces, aquí dispuesto a aceptar cada una de las invitaciones y a tener un espacio abierto, y así de cómodo con ustedes. Mil gracias, y que tengan una feliz noche. Nos volvemos a subir al andén. ¿Le quedó claro, Juan Esteban? Ahí Esta vamos. quizá es la reforma más, uno podría decir, más cruda. Claro, es que no hay texto definitivo. Y tiene razón el representante Jiménez cuando dice cualquier cosa puede pasar. Sin texto no sabremos qué está pensando el gobierno. Nos falta esta noche hablar de dos temas claves: de código electoral, pero también de la papa caliente de la reforma laboral. No hay todavía acuerdo entre el gobierno y los sectores empresariales para esa reforma, así que ya le traigo en 30 segundos. Saludamos a otro invitado que se sube al andén para hablar de los proyectos de la semana. Ya regresamos a El Andén. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Bueno, Juan Esteban, ya hablamos de dos reformas. Sí, señora, ya. Y hay otro tema fundamental de los que esta semana dieron de qué hablar en el Congreso de Colombia, para el que le tengo otro invitado. Vamos a hablar ahora del Código Electoral. Traducción de las reglas del juego en las elecciones en Colombia. Por eso tan importante que todos los jóvenes entendamos qué es lo que está pasando con el Código Electoral. Para eso le tengo invitado, es nada más y nada menos que el senador del Partido Liberal, Alejandro Vega. Doctor Vega, bienvenido al andén. Gracias por subirse a el programa de los jóvenes para jóvenes. Camila, qué gusto saludarla, lo mismo a Juan Esteban y a todos los que están conectados a esta hora con el programa. Déjeme arrancar con su balance, con su propia explicación. ¿Qué pasó esta semana con el Código Electoral? Bueno, de manera satisfactoria logramos aprobar el segundo debate de 4 de esta reforma estatutaria. Esto quiere decir que ya surtió su paso por el Senado de la República, y de esta manera le damos tránsito a que sea la Cámara de Representantes que siga con este proceso. Eso fue lo que pasó esta semana. Fueron varios debates, varias horas de sesión, tanto en comisiones como en plenaria,
unas discusiones profundas de temas de amplio calado, pero que afortunadamente y con éxito logramos sacar adelante después de esta discusión. Eso significa, perdónme que lo interrumpa, que llegamos a la mitad del camino que tiene que transitar el Código Electoral en el Congreso de Colombia. ¿Y el ambiente político qué tal? Porque mucha polémica, pero al final logró pasar el segundo debate. Hay asuntos polémicos que estaban en discusión. Vale la pena aclarar, Camila y Juan Esteban, y decirle a los colombianos, no había puntos de honor y no hay puntos de honor en este código. Es una propuesta que los coordinadores ponentes planteamos a discusión de las comisiones, de la plenaria del Senado, y que sea la sabiduría del Senado y en este caso de la plenaria del Senado la que tomará la decisión. Así arrancamos la discusión y vale la pena también insistir en que hasta los partidos de oposición, los independientes y los del gobierno, parten de una premisa: la necesidad de reformar y actualizar la legislación electoral hoy vigente para brindar confianza, legitimidad en los resultados electorales. Y sí, cumplimos ya la mitad del trámite legislativo, tanto que sería el Senado de la República. Senador Vega, en cuanto a toda esta serie de cambios que tendría el sistema de sufragio en Colombia y que evidentemente busca que cada vez los ciudadanos y los colombianos vayan más y acudan más a las urnas, quisiéramos saber de dónde se busca tener todos los recursos, de dónde va a salir el dinero para este cambio que tendría el Código Electoral. Bueno, aquí vienen varios temas importantes. Primero, que este es un proyecto que tiene el aval del Gobierno Nacional. O sea, este proyecto nace presentado por el Gobierno Nacional, lo acompaña la organización electoral, y uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado moderno es la democracia. Y la democracia, pues en algunos casos cuesta, y el Estado debe garantizar los recursos necesarios para mantener la democracia, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir y también postularse para ser elegidos. En este proceso venimos con el acompañamiento entonces del gobierno, y constitucionalmente se garantizarán los recursos para que de manera adecuada podamos nosotros ampliar en este proceso. Las mesas en el país están establecidas poco a poco, con ayuda de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral y por supuesto del mismo gobierno. Se ha ampliado las mesas para permitirle a la población dispersa en zona rural que no tengan que desplazarse tanto desde su sitio de domicilio para que puedan ejercer el derecho al voto. En eso estamos avanzando. Igual se estableció y quedó dentro de esta propuesta del nuevo Código Electoral la posibilidad del voto electrónico mixto a partir del año 2029, es decir, para ir preparando el país con tecnología, con conectividad, y que poco a poco vayamos dando los pasos para permitir una mayor democracia, mayor transparencia y mayor participación ciudadana. Usted acaba de mencionar la palabra transporte, así que metámonos a temas puntuales de este Código Electoral. Se habló mucho esta semana, doctor Vega, de lo que quedó establecido para el transporte de los ciudadanos el día de las elecciones, y es que sería gratuito. Muchos dicen, quienes se oponen por lo menos a ese punto, que ese podría ser un foco de corrupción, porque imagínense, si hoy ya pasa que hay políticos en campaña que usan el pago de transporte como algún tipo de endulzarle el oído al elector, ¿qué pasará si eso se convierte pues en una orden para que se tenga que cumplir en todas las elecciones? Y es que el transporte público sea gratuito. Explíquenos, por favor, en qué quedó y usted qué opina particularmente de ese ítem, el del transporte el día de las elecciones. Lo primero que quiero aclarar es que ese no fue un punto que llegó radicado en el código inicial. Ese fue una iniciativa parlamentaria que se incluyó en el primer debate en el Senado de la República. Los coordinadores ponentes, después de escucharla y de analizarla, uno de los grandes problemas que genera el día de las elecciones es que algunos sectores políticos, algunos grupos políticos, a través del transporte condicionan el tránsito de algunas personas, constriñendo en algunos casos el voto hacia determinado sector político. Si el Estado brinda las garantías de manera equitativa a la población,
pues estamos nosotros primero luchando contra este constreñimiento al elector y brindándole garantías a la ciudad en general. ¿Cómo está establecido? Esta es una propuesta que debe ir madurando. Esta propuesta pues ya va a 2 debates, esperemos que siga en la discusión. Es en las ciudades capitales el transporte masivo, que sea gratuito pues, ese día para que las personas puedan movilizarse fácilmente. El Estado, gobierno nacional, también debe garantizar los recursos necesarios porque no podemos cargar a municipios, a departamentos, debe ser el sector central del Estado el que garantice estos recursos y así va la propuesta. Creo que esto como se ha ido planteando, como ha ido evolucionando en su redacción, va a ser una garantía para la transparencia y para permitirle a los colombianos moverse libremente y poder ejercitar su derecho al voto. Senador Vega, uno de los puntos que también generó debate o generó conversación tiene que ver con ese voto electrónico. Nosotros quisiéramos saber si este voto electrónico primero se realizaría solamente en las ciudades capitales y si no es así, ¿cómo se llevaría a cabo esto? Porque conocemos que hasta el momento se sabe que sería una máquina en donde las personas podrían ejercer ese derecho al voto, pero no sabemos si en realidad nuestro país tiene esa capacidad técnica de llevar a todos los rincones, ya sea en el Chocó, ya sea en Leticia, sea en cualquier zona del Amazonas, esos mecanismos para realizar esa votación. Este fue uno de los puntos y ha sido uno de los puntos más álgidos en la discusión. En el artículo 258 de la Constitución, desde el año 2003, 2004, ya está establecido el uso de medios tecnológicos en el voto. O sea, ya la Constitución lo contempla, pero no había sido desarrollado a través de la legislación. En esta reforma al Código se está avanzando para que el uso de la tecnología esté a disposición del ciudadano, a disposición de la democracia, para brindar confianza, agilidad en la transmisión de resultados. Pero entendiendo las dificultades de conectividad, esto sería un proceso progresivo en el país. Hay una comisión asesora de la organización electoral en la que tiene asiento el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, los partidos políticos, el director de Planeación Nacional, que será quien asesorará a la organización electoral en la implementación de este voto electrónico. Y no es un voto electrónico simple, es un voto electrónico mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizará la tecnología, pero también se mantiene el procedimiento manual. ¿Cómo sería? A través de un dispositivo, usted en el que aparecería partido, candidato, corporación, y usted escoge su candidato de la preferencia. Eso le arrojará una papeleta, un comprobante donde está consignado su voto y usted físicamente lo depositará en la urna. Entonces se mantiene la decisión a través de medios tecnológicos, que será de un grado de confiabilidad mayor, evitará el error humano. Los sistemas estarán auditados a través de los partidos y todo el proceso de auditoría que tiene contemplado el código, pero a su vez estará depositado físicamente en las urnas. Y en cualquier caso de duda, prevalecerá el físico, es decir, lo que esté depositado en las urnas. Entonces, este proceso, adicionalmente, para dar garantía, primero tendrá que pasar ahora por el análisis de la Corte Constitucional, que será de manera previa a la vigencia de este código, y segundo, quedó contemplada su aplicación a partir del año 2029. Senador. Es decir, que el país tiene todo este tiempo para irse preparando, 6 años para ir preparándose para que el voto electrónico mixto pueda empezar a implementarse. Senador, por lo que entiendo entonces sería un piloto, ¿eso empezaría en las ciudades principales? ¿Cómo se llevaría a cabo ese voto mixto? Esa sería decisión de la organización electoral junto con la comisión asesora. Sería, digamos, muy avanzado o muy atrevido de parte mía establecer en qué punto se aplicaría. Esto obedecerá a una decisión técnica por parte de la capacidad del país, capacidad de los municipios, las condiciones de las elecciones, que será, una vez aprobado este código, pasado el año 2029, quienes tomarán las decisiones cómo empezar a aplicarse el voto electrónico mixto en el país. Claro, doctor Vega, déjeme hacer 2 preguntas finales de temas también que nos empiezan a enviar a las redes sociales y que la gente quiere tener claridad. El voto anticipado, finalmente, usted es partidario, ¿el voto anticipado va, no va, en qué condiciones? No va, el voto anticipado no va. Aplica como aplica hoy actualmente fuera del país, para los ciudadanos colombianos en el exterior. Que comienzan no a votar una semana antes, a lo que hacemos en la jornada de domingo. Como está actualmente, no se modifica.
Listo. ¿Y qué va a pasar con la jornada laboral? Finalmente el horario se extiende, se queda como está, cerramos urnas a las 4 de la tarde y volveremos a ver colombianos corriendo de última hora, o finalmente sí se alarga. Esperemos que los colombianos salgan muy temprano a ejercer su derecho al voto, que no corran, pero será hasta las 5 de la tarde. Se amplía una hora la jornada electoral. Con esto damos una hora que los colombianos puedan salir a ejercer su derecho a voto, y creo que esto permitirá que más colombianos participen y se luche contra la abstención. Pues volveremos a hablar de este tema muy apasionante al final para nosotros que seguimos de lupa y cerquita la política y el futuro de las elecciones en nuestro país. Es el senador del Partido Liberal, Alejandro Vega, que se ha subido esta noche al andén. Doctor Vega, gracias. A usted, Camila, Juan Esteban, un gusto, y aquí atentos para resolver cualquier duda frente a esta importante reforma para el país. Una reforma, otra de las que hemos explicado esta noche, Juan Esteban, que le falta la mitad del camino. Esta puede ser la que va más adelante en la discusión de todas las que hemos hablado. Mire los contrastes. La pensional apenas se está viendo la luz y apenas estamos sabiendo de ella y para dónde va el gobierno. En esta, en cambio, ya las reglas del juego están claras. Ya hay 2 debates Se aprobados. podría decir que sería también la segunda reforma que se aprobaría en este gobierno del presidente Gustavo Petro. Si sigue el orden de calendario, sí, porque la gran reforma inicial fue la tributaria y la que más adelante está es esta, que no necesariamente es la gran bandera del gobierno, pero que sí cuenta con sus apoyos y que ahí está también muy metido el registrador Alexander Vega. Una pausa, regresamos, esto es El Andén. Ya regresamos a El Andén. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Y dejamos para el final quizá la más polémica de las reformas de esta semana, que es... La reforma laboral sería, ¿no? Es la reforma laboral. Usted tiene razón. Finalmente se radicó la ponencia. Bueno, 82 artículos, ¿no? 82 Esa la del artículos. gobierno. Pero acuérdese que también el partido de la U radicó la propia. Es correcto. Entonces aquí la discusión se está poniendo muy interesante porque así como la reforma pensional pondrá las reglas del juego para las pensiones, para el futuro de los jóvenes y de los adultos mayores, estas son las reglas del juego entre trabajadores y empleados. Así que es una reforma que nos toca a todos y nos va a ayudar a entender qué pasó con ella el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Doctor Cadavid, bienvenido. Gracias por subirse al andén. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos listos para conversar estos minutos sobre esos riesgos que creemos trae la reforma laboral, especialmente para el empleo joven en Colombia. Usted lo ha visto como un riesgo, hace parte del Centro Democrático, que ha sido el partido que más ha alertado sobre el impacto de esta reforma laboral. Dice el gobierno, dice la ministra Gloria Inés Ramírez, que esta reforma no busca generar empleo, sino formalizar los que ya existen. Esta semana, ya con ponencia positiva radicada, ¿usted qué balance hace de la reforma laboral, doctor Cadavid? Mire, varias cosas. Primero, ustedes lo acaban de decir, reproduciendo lo que ha dicho la ministra de Trabajo, y es que la reforma atiende más a un pliego de algunas centrales obreras y no a unas fórmulas de flexibilización o caminos de conducción para crear empleo. Uno no puede quedarse pensando que el empleo lo logra la tinta sobre el papel, el empleo lo logra la posibilidad que una micro, una pequeña, una mediana empresa o una gran empresa tenga condiciones de seguir contratando a nuevas personas en condiciones de formalidad. No existe otro camino. Y en esa medida, pues quiero señalar rápidamente que, por ejemplo, el 90% de los empleos formales en Colombia los provee la MIPYMES en el país. Y no hay un factor diferencial, por ejemplo, para las cargas de impacto en los costos laborales para las pequeñas empresas. Entonces están comparando la posibilidad de la gran empresa con quien tenga la capacidad de crear 1, 2 o 3 o 5 empleos. Por ahí se va, por supuesto, las posibilidades de un emprendimiento joven. Por ahí se va una microempresa si no tiene esas posibilidades. Eso, más otras condiciones que han sido advertidas por el propio Banco de la República, porque esta reforma no se puede convertir en un mero pulso ideológico, ha dicho que los términos en cómo está
puede eliminar 450.000 empleos en Colombia. Eso es lo que nosotros queremos advertir. Representante, desde su partido, desde el Centro Democrático, han sido muy enfáticos en decir que les da temor esta reforma laboral porque se acabaría el contrato sindical. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Por qué? Claro, esa figura del contrato sindical es novedosa a partir del año 2008, 2009, por lo menos en su incorporación, y es la posibilidad de que empresas contraten no con terceros ajenos a la empresa, sino con su propio sindicato algunas funciones específicas. Es decir, es trabajar con los mismos trabajadores. Eso, por ejemplo, en la región de Urabá, en la mano de obra del sector agrícola, bananero, o en la compañía de empaques, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, son casos exitosos, demostrados, verificados. Y el gobierno tiene hoy un empeño, tal vez producto del reclamo de algunas centrales obreras, de haber perdido alguna consideración política con sectores de base sindical, pues ahorita viene a decir que se elimina el contrato sindical cuando es una figura que ha servido. Entonces la pregunta es, ¿para qué eliminarle al país esquemas que han servido? O un tema que preocupa mucho, la posibilidad de la huelga, en los últimos artículos de la ponencia, la posibilidad de la huelga en donde se prestan servicios públicos esenciales. Entonces dicen que cierta parte sí puede prestar la huelga o presentarse la huelga. Digamos que son elementos muy riesgosos que pueden poner en una inestabilidad, por ejemplo, la prestación de servicios públicos de energía, de agua, etcétera. Y eso pues son advertencias que le hacemos al país y al gobierno y decimos cuidado con lo que están haciendo. Claro, representante, su opinión sobre el recargo nocturno y dominical. En el caso del nocturno cedió un poquito el gobierno, empezaría a las 7 de la noche. ¿Cómo ve eso usted desde el Centro Democrático? Sí, yo creo que hay una discusión importante. Lo que hay que entender es que el recargo se podrá pagar siempre y cuando haya empresas sanas y estables. El recargo que no pueda pagarse termina cerrando una empresa. Es decir, lo primero que hay que atender es si las condiciones de la economía permiten a una empresa decir si es más flexible estar en Colombia o en Ecuador o en Panamá. Ese es el equilibrio que hay que cuidar, dándole también, por supuesto, prelación al trabajador y condiciones. Entonces, ahí, como diría los filósofos, hay que encontrar un justo medio que no afecte la productividad de la empresa, que la haga rentable para que pueda tener la invitación a crear nuevos empleos y por supuesto que también haya una garantía de protección al trabajador. Y déjeme saber también su opinión, déjenos conocer usted qué piensa sobre, Juan Esteban, la polémica desatada por el artículo 47 en esa ponencia. Es el que le exige a las empresas, a las grandes, a las medianas y también a los sindicatos entregar un listado de sus trabajadores con el sueldo, la edad y lo más importante, el sexo y el género, para saber si en esas empresas pues hay equidad, si hay paridad, no solo en el número de hombres y mujeres, sino en lo que se gana un hombre y una mujer por desarrollar la misma función. ¿Usted está de acuerdo con que se tenga que entregar esos listados al Ministerio de Trabajo? No, mire, yo estoy de acuerdo con la paridad, estoy de acuerdo con la equidad, estoy de acuerdo con buscar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Todo eso lo respaldamos. En lo que el gobierno no puede caer es en unos instrumentos invasivos también de la autonomía privada de las empresas. Usted puede regular e invitar, por ejemplo, a esa serie de restricciones o de reglas en el sector público, pero usted el sector privado no lo puede asfixiar y casi decirle cómo, cuándo y cuánto contratar. Eso es un tema que es bastante delicado, que hay otros caminos para buscar la equidad y no necesariamente convertirse en el policía de la empresa para decirle, dígame usted a quién tiene y cuánto paga y dónde están, porque creo que eso puede crear un clima de inestabilidad, de invasión, de no reglas claras, de no reglas jurídicas claras a la empresa. Y puede que las que estén se mantengan, pero va a invitar a las que quieran llegar a no hacer presencia en Colombia. E insisto, aquí tiene que haber una reforma laboral que proteja a los trabajadores, pero que proteja la inversión, porque si no nos vamos a quedar con un texto muy lindo, pero sin trabajadores que proteger, y eso es bastante riesgoso, o va a invitar a la informalidad por completo, y eso es lo que habría que superar. Una discusión que apenas está empezando es el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Doctor Cadavid, gracias por haberse subido al andén.
Bueno, muchas gracias. Y sin el doctor, con el Hernán está bien. Un abrazo. Y muchas Representante gracias a todos. Cadavid, entonces, desde el Centro Democrático que se ha subido esta noche, ahí está. Hicimos un recorrido, Juan Esteban, por las principales reformas. Ya pasamos por las que fueron noticia esta semana en el Congreso. Correcto, Camila. Importante también eso que se mencionaba frente a los cambios que tuvo esta reforma laboral, de que no sería la hora nocturna a partir de las 6, sino de las 7. Vamos a ver si tiene buena acogida también entre estas personas que están concertando esta reforma en el Congreso. Este ha sido un andén para explicarles lo que pasó en el Congreso en esta semana y las reformas que al final nos tocan a todos. Gracias, Juan. Vuelva a subirse al andén. Muchísimas gracias, Camila, por la invitación y seguramente estaremos aquí en el andén nuevamente. Este es el andén, este debate continúa. La próxima semana nos vemos, nos oímos. Mientras tanto, nos leemos en redes sociales. Numeral el andén. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa.